Hola, buenos días. Mi nombre es Amparo Rodríguez, soy preparadora del grupo de pedagogía terapéutica y, bueno, soy orientadora en un centro educativo y nada, bueno, Carmelo me pidió que os hablase un poquito sobre el decreto de inclusión, ¿vale? Un decreto importante conocer, evidentemente, no solo por los orientadores, sino por todas las personas que nos dedicamos a la docencia, puesto que todas nuestras intervenciones van a ir en función de poder atender a esta diversidad que tenemos en los centros educativos y poder atenderla de la manera más equitativa, inclusiva, para poder desarrollar al máximo las potencialidades de nuestros alumnos y superar sus barreras de aprendizaje, ¿vale? Que de hecho estos son dos conceptos bastante utilizados eh, que se incluyeron en este decreto de inclusión que ya tenemos hace un tiempecillo, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a hacer un resumen de lo que es este decreto de inclusión, ¿vale? Ponemos por aquí. Vale. Bueno, a ver, que esto lo pongo en el ladito. Bueno, a ver, decreto 85/2018, o sea que ya convivimos con este decreto hace tiempo, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ¿vale? Este decreto incluso es anterior al OMLOE, entonces hay algunas cosas que están incluso un poquito desfasadas, pero os explico cómo iría la intervención para que lo tenéis claro, ¿vale? Bueno, ACNEAE ya estaba definido anteriormente, ¿vale? Por lo que en este decreto sigue apareciendo ACNEAE de manera igual. La legislación que tenemos actualmente nos habla desde un enfoque inclusivo, ¿vale? Un enfoque inclusivo no es más que la necesidad de actualizar la normativa y actualizarla con respecto a la atención a la diversidad, ¿vale? De hecho, la orientación educativa es la que abandera pues esta atención a la diversidad de manera inclusiva, ¿vale? Lo que se persigue es una educación de calidad, una educación equitativa y para ello se habla de inclusión. El decreto de inclusión, perdón, el decreto de orientación que surgió a posteriori de este decreto impulsa para atender a toda esta diversidad y para atenderla de manera inclusiva, impulsa y existe a día de hoy una red de apoyo y asesoramiento a la orientación, a la convivencia y a la inclusión educativa. Es decir, es algo que se trabaja muy a fondo, que está atendido de manera muy especializada y se hace a través de una red de orientación, ¿vale? Con este decreto de orientación, y vosotros ya lo estaréis viendo en vuestro currículum, surgen dos conceptos. Identificación de barreras para el aprendizaje, identificación de necesidades educativas y mejorar el desarrollo de potencialidades. Es decir, se hablan de dos conceptos novedosos que ya existen hace tiempo, ¿vale? Barreras de aprendizaje y potencialidades, ¿vale? Ya no se habla de identificación, aunque se haga en la práctica, ¿vale? Pero ya no se habla de identificación de necesidades educativas, sino de identificación de barreras, que es lo que pasa en este alumno, en esta alumna, para eh, dificultar el acceso a este currículum, ¿vale? Es decir, vamos a identificar qué barreras tiene y además vamos a identificar también sus potencialidades, ¿vale? Vamos a identificar qué podemos sacar de este alumno para poder superar estas barreras, ¿vale? Entonces, barreras y potencialidades, dos conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Todo esto nos lleva a la necesidad de transformar el centro, de transformar el entorno, de que todos seamos uno y de que todos luchemos en pro de esta inclusión educativa, ¿vale? En el artículo 21 de este, perdón, en el artículo 2 de este decreto nos aparece lo que sería la definición de inclusión, ¿vale? Sería el conjunto de actuaciones y medidas educativas que están dirigidas a identificar, a superar las barreras, lo que hemos dicho antes, las barreras del aprendizaje y la participación de todo el alumnado para así favorecer el progreso educativo de todos el alumnado, teniendo en cuenta el qué, sus diferentes capacidades, sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, sus distintas motivaciones e intereses y su distinta situación que hay a nivel personal, social, económico, cultural, lingüístico, etc., etc., etc. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, hay que superar las barreras para actuar y poder ayudarle a que domine y a que se potencie todo su aprendizaje. Con lo cual, seguimos atendiendo a la diversidad,
partimos del derecho a ser diferentes y a inclusión, a igualdad y a equidad, y luchamos para que cada alumno desarrolle su máximo potencial y sus máximas capacidades. ¿Vale? Vale, ya tenemos el concepto de inclusión educativa. Ahora, ¿qué hacemos para actuar de manera inclusiva? Bueno, pues existen unas medidas de inclusión, ¿vale? Os he puesto aquí con dictamen o sin dictamen porque las personas que nos dedicáis que no estéis en el equipo de orientación, siempre preguntáis, bueno, ¿pues este niño es con dictamen o este niño es sin dictamen? Vale. Aunque el dictamen a día de hoy en el equipo de orientación no es algo clave, sí que es algo que determina las actuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para que vosotros entendáis, os he puesto aquí qué medidas de inclusión vamos a llevar a cabo en el centro de manera continua, ¿vale? En cualquier momento, de manera puntual o de manera a largo plazo, ya lo veremos, ¿vale? Estas son todas sin dictamen, ¿de acuerdo? No se cambia ninguna modalidad de escolarización, no se cambia nada importante y relevante del currículum, y luego hay unas extraordinarias, que sí son con dictamen, ¿vale? Entonces, ¿qué medidas de inclusión llevamos a cabo? Esto se me mueve de vez en cuando. ¿Qué medidas llevamos a cabo de manera continua en el centro educativo para poder atender a la diversidad? Pues todo tipo de planes que llevamos a cabo en el centro, todo tipo de programas que se llevan a cabo en el centro. Pensar, Reforzate, Ilusionate, el PROA, todo esto, ¿vale? Todas aquellas actuaciones que se llevan a cabo en el contexto del aula, cualquier actuación metodológica que se lleve a cabo en el entorno del aula, estrategias que lleva a cabo el centro, procedimientos de la comunidad educativa, días significativos, recursos que se llevan a cabo en el centro para poder atender a la diversidad, ¿vale? Todas estas medidas ya sabéis que se llevan a cabo en el centro, que no son excluyentes entre sí y que se llevan a cabo de manera continua, ¿vale? Todas las medidas que lleva a cabo la administración, medidas a nivel de centro, medidas a nivel de aula, medidas individuales, todas aquellas medidas que sean para poder atender a la diversidad a nivel de centro, aula, a nivel administrativo, a nivel individual, pero que no requieren medidas significativas, nada que cambie de manera importante el currículum, estas son medidas de inclusión educativa. Ahora, hay algunas que son extraordinarias, ¿vale? Es decir, que no es suficiente con estas medidas y tenemos que llevar a cabo medidas más extraordinarias que probablemente lleven a cabo un dictamen de escolarización. Es decir, si vamos a cambiar objetivos, contenidos, vamos a cambiar criterios de evaluación, vamos a cambiar lo gordo del currículum, son medidas extraordinarias y para esto precisan evaluación psicopedagógica y dictamen, ¿vale? ¿Cuáles son estas medidas de inclusión? Adaptaciones curriculares significativas, es decir, cambiamos objetivos y cambiamos contenidos. Permanencias extraordinarias. ¿Cuánto permanece una extraordinaria? Una vez en infantil, una vez en la etapa de primaria, una vez en la etapa de secundaria, incluso dos si es en cuarto de la ESO. Estas son permanencias extraordinarias, requieren dictamen de escolarización. Son medidas extraordinarias. Flexibilización a los alumnos de altas capacidades, es decir, pasamos de curso. Excepción de materias en bachillerato. Vamos a reducir materias porque hay alumnos que no las van a poder cursar. Se fragmentan bloques en los decretos de currículum, programas específicos de CFP o modalidades distintas de escolarización. Vamos a cambiar la modalidad de escolarización a un aula de educación especial o a un aula TEA o a un aula combinada. Todo esto cambia significativamente el currículum, ¿vale? Con lo cual son medidas de inclusión educativa extraordinarias. Para ello requieren dictamen. Bueno, se me olvidó decir porque había pasado para arriba, que todas las medidas de inclusión, aunque sean sin dictamen, son siempre de carácter preventivo, ¿vale? Son todas medidas para atender la diversidad, ¿vale? Vale, ahora las medidas de inclusión educativa, como he dicho, en las generales, en las continuas, van desde lo más general a lo más particular. Es decir, medidas de inclusión que se llevan a nivel de la administración, a nivel de centro, a nivel de aula y a nivel individual. Para que tengáis más claros cuáles son estas medidas de inclusión educativa, ¿vale? ¿Cuáles son las medidas que la administración nos propone o nos ayuda para poder atender a la diversidad en el centro, ¿vale? Bueno, pues, por ejemplo, todos aquellos programas para prevenir absentismo y abandono escolar. Ya es una medida inclusiva, ¿vale? Ya es una medida para atender a esa diversidad. Todos aquellos que tienen riesgo de fracaso o riesgo de abandono escolar. Todos los programas para eliminar barreras de acceso, barreras arquitectónicas, ascensores, rampas, sistemas de comunicación nativos, etcétera. Programas o planes de proyectos de innovación o investigación educativa.
formación en materia de inclusión, toda la formación que el profesorado recibimos en materia de inclusión. Proyectos de transformación para mejorar la participación de la comunidad educativa y convivencia, firma de acuerdos, acuerdos que se pueden hacer para llevar a cabo proyectos o programas, campañas de sensibilización sobre diversidad, derechos y deberes del alumnado, programas que hay para fomentar el conocimiento de una lengua y la cultura de un país de origen de aquel alumnado que llega de manera extranjera, toda la red de orientación que os he dicho antes, todos los procesos de coordinación que entre profesionales de distintas zonas, de distintas etapas, por ejemplo, todos los planes que hay de transición entre etapas, etapa de infantil a primaria, de primaria a secundaria, toda la coordinación que hay entre servicios sociales y los centros educativos, todas las coordinaciones que hay entre salud mental, toda la gente que colabora con el centro educativo, ¿vale? Todos los especialistas que existen en los ámbitos rurales, los equipos de atención hospitalaria, etcétera, ¿vale? Todos los recursos con los que se nos dota a los centros para poder atender a la diversidad, atención temprana, etcétera, etcétera. Todo esto son medidas que la Administración Educativa nos propone, nos da para poder atender la diversidad, ¿vale? Si concretamos un poquito más, nos podemos ir a medidas de inclusión a nivel de centro, ¿vale? Para ello, cada centro, como es autónomo y es distinto, pues hay que analizar las necesidades del centro, ¿vale? Hay que ver qué valores tiene cada centro para poder atender la diversidad, ¿de acuerdo? ¿Qué programas, qué medidas lleva a cabo un centro para poder atender la diversidad? Bueno, pues todos aquellos que estén recogidos y partan de las necesidades que tiene su proyecto educativo, ¿vale? Y todos aquellos proyectos que se originan en el centro, todos los protocolos, programas preventivos que haya para atender a distintos tipos de alumnado y a las diferentes etapas. La diversificación curricular, que sabéis que es una opción para cursar el currículo de manera diferente para alumnos determinados que se hacen tercero y cuarto de la ESO. Diversificar el currículo para poder atender a la diversidad para aquellos alumnos que les cuesta muchísimo más y puedan llegar a optar por el título de la ESO. La optatividad en sí, ¿vale? Las asignaturas optativas están hechas para poder atender a la diversidad de opciones, motivaciones, intereses. El que se agrupe las materias en ámbitos, como por ejemplo en la opción de diversificación curricular, ¿vale? Cualquier tipo de adaptación que se haga para garantizar el acceso al currículo, lo que os he dicho antes, el poder eliminar barreras arquitectónicas, el poder eliminar barreras acústicas, el poder eliminar barreras lingüísticas, de comprensión, de comunicación. Todas aquellas programas que se hagan o proyectos que se hagan para poder atender al centro en su diversidad, por ejemplo, dinamizar los recreos, actividades complementarias, la asignatura de proyectos que ahora se hace de manera obligatoria y que cada centro tiene autonomía para poder realizarlo en función de las necesidades de su alumnado. Programas que se pueden hacer para acogida de alumnos que se incorporan al centro, las SINCOF, las medidas de convivencia de un centro, la acción tutorial, cualquier medida que se lleve a cabo en el centro para poder atender la diversidad, es una medida de inclusión. Ahora vamos a concretar un poquito más, medidas que se llevan a cabo a nivel de aula, ¿vale? A nivel de grupo, a nivel de clase. ¿Esto dónde queda reflejado? ¿De dónde surge? De la programación de aula. Sería el tercer nivel de concreción curricular, ¿vale? Centro, es administración, centro, aula. Ahí tengo mi propuesta curricular y ahí voy a hacer mi programación didáctica, que es lo que hacéis. ¿Vale? Entonces, la programación de aula sería el tercer nivel de concreción curricular, mi programación didáctica, el segundo nivel de concreción curricular. Yo en mi aula, como profesor especialista o como tutor, ya voy a llevar a cabo, sin que nadie me lo diga, actuaciones para poder atender a la diversidad en mi aula. Tengo 24 alumnos, son 24 capacidades distintas, 24 niveles distintos, 24 motivaciones distintas. ¿Qué voy a hacer para poder atender a la diversidad del aula? No puedo. Ya esto de la clase magistral atender y que ellos vayan pillando, esto ya no existe. ¿Vale? Entonces, tengo que llevar a cabo distintos tipos de agrupamientos, distintos trabajos por tareas, trabajos por rincones, grupos interactivos, tutoría entre iguales, estrategias organizativas del aula, programas de detección temprana de dificultades, ¿vale? Yo sé detectar cuando hay dificultades, con lo cual pido ayuda siempre y colaboración al equipo de orientación para poder atender la diversidad de mi aula. Grupos de profundización, los refuerzos ordinarios que llevamos a cabo en el aula para poder atender a mi alumnado, la tutoría individualizada, el seguimiento individualizado, las adaptaciones metodológicas que yo ya llevo a cabo en el aula para poder atender y concretar curricularmente.
¿Cuántas medidas llevamos a cabo en el aula para poder atender a nuestro alumnado? Pues todas estas medidas son medidas de inclusión a nivel de aula. ¿Que todo esto no funciona? Pues tengo que llevar a cabo medidas individuales de inclusión, ¿vale? Todavía seguimos con medidas continuas, no hay nada de evaluación, no hay nada de dictamen, no supone una modificación de elementos prescriptivos del currículum, ¿vale? No estamos cambiando todavía nada, ni objetivos, ni contenidos, ni nada. El responsable es el equipo docente, todo aquel personal que entra al aula para trabajar con el alumno, ¿vale? Ahora sí que como sí que estamos cambiando algún tipo de, aunque no de manera significativa, pero sí estamos cambiando algo del currículum, sí va a requerir un análisis, una reflexión que se va a ver reflejado en un plan de trabajo, ¿vale? Y todas las medidas individualizadas que vayamos a llevar a cabo con un alumno tienen que ser dentro del aula, ¿vale? ¿Cuáles serían estas medidas? Cualquier tipo de adaptación de acceso que pueda, es decir, por ejemplo, que pase el profesor de refuerzo, que pase el profesor de apoyo dentro del aula, que podamos llevar a cabo un material adicional, pero material adicional me refiero no solo curricular, sino un sistema de comunicación, una eliminación de barrera, un medio tecnológico, el poder utilizar una aplicación, por ejemplo, para alumnos con dislexia, algún tipo de análisis de la lectura por voz, ¿vale? No estamos cambiando objetivos ni contenidos, estamos cambiando solo la manera de acceder al currículum, solo carácter metodológico, ¿vale? Si llevamos a llevar a cabo con alumnos de altas capacidades medidas de ampliación curricular, ¿vale? Si vamos a escolarizar por debajo de un curso a aquel alumno que se incorpora de manera más tarde. Todas estas medidas que vamos a llevar a cabo para que un alumno esté mejor adaptado sin cambiar contenidos significativos son medidas individualizadas. Y si ya ni con esto es posible, tenemos que llevar a cabo medidas extraordinarias de inclusión. Estas sí implican ajustes significativos en aspectos prescriptivos del currículum, objetivos, contenidos. Obviamente requieren plan de trabajo y probablemente requerirán evaluación psicopedagógica y en muchísimos casos dictamen de escolarización. Según el decreto de inclusión, todos los alumnos, aunque salgan a apoyo, tienen que estar atendidos dentro de su aula de referencia, ¿vale? Pero estas medidas extraordinarias sí producen cambios significativos, ¿sí? Y bueno, tenemos que, para llevar a cabo medidas extraordinarias, estar seguros de que todas las medidas previas de inclusión administrativa, centro y aula se han agotado, ¿vale? No han funcionado. ¿Cuáles serán? Dos adaptaciones curriculares significativas que permanezcan una vez más en la etapa, flexibilización curricular, exención de materias, escolarización combinada, como os he dicho antes, en unidades de educación especial o en centros específicos, programas específicos, todo aquello que cambie de manera significativa el currículum son medidas extraordinarias, ¿vale? Se refleja todo en su plan de trabajo, en su evaluación psicopedagógica, informe psicopedagógico, lo analiza todo el equipo de orientación, aunque es coordinado por su tutor, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de lo que serían adaptaciones curriculares significativas, ¿vale? Lo que serían permanencias extraordinarias, cuando se pueden hacer en infantil, en primaria, ¿vale? Flexibilización, como os he dicho, de capacidades, exención de materias, fragmentación, programas específicos y distintas modalidades de escolarización. Os lo pongo aquí, ¿vale? Bueno, os he puesto aquí cómo llevamos a cabo la identificación de esas potencialidades y de esas barreras, que es algo que aparece en el decreto de inclusión, ¿vale? Bueno, normalmente el equipo de orientación, previo análisis del tutor, del equipo docente, inicia una detección de dificultades, ¿vale? Se inicia un proceso de valoración, un proceso de identificación de potencialidades y de barreras, ¿vale? ¿Cómo se hace esta identificación? O dentro del centro educativo, que pone en marcha protocolos de detección temprana, o mediante coordinación de consejerías. Por ejemplo, imaginaos en los niños de atención temprana que llevan, que se va a llevar a cabo una nueva escolarización en el centro educativo, es el que donde se hacen estas identificación de barreras. Luego existen, bueno, os lo pongo aquí, equipos de coordinación de atención temprana, en el mismo aula educativa. ¿Qué pasa cuando hay un alumno que detectamos algún tipo de barrera? Bueno, pues se pone en conocimiento con la tutoría del grupo, con la jefatura de estudios y con la orientación, ¿vale? Entonces se llevan a cabo pues distintas estrategias para poder llevarlo a cabo. Equipo de orientación al departamento de orientación, en el caso de secundaria, y cuando se detecta todo esto se lleva a cabo una evaluación psicopedagógica, ¿vale? ¿Qué es una evaluación psicopedagógica? Es un proceso, ¿vale? Es un proceso por el cual a nivel no solo orientador, sino por todo el equipo educativo, de manera sistémica, de manera global, de manera contextualizada, se recoge información, ¿vale? La evaluación psicopedagógica es una manera de recoger información
sobre el alumno y todo su contexto educativo, ¿vale? Para poder identificar estas potencialidades y estas barreras y poder tomar decisiones. ¿Qué se recoge en la evaluación psicopedagógica? Datos personales, su historia escolar, el motivo que nos ha llevado a cabo, nos ha llevado a evaluar este alumnado, cuál es su desarrollo general, tanto a nivel evolutivo como a nivel escolar, cuál es su nivel de competencia curricular, dónde lo situamos a nivel curricular, cuál es su ritmo de aprendizaje, cómo aprende, por qué está motivado, cuál es su ritmo de aprendizaje, cómo interacciona con el alumnado. Y a nivel de proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles son sus dificultades y qué es lo que se le da bien. Luego, cuáles son las características de su entorno educativo, ¿vale? Cuáles son las características de su entorno social, de su entorno cultural. Y bueno, dependiendo de las necesidades que hemos detectado, qué preveemos que necesita este alumnado, qué ajustes educativos necesita, qué vamos a poner en marcha. Vamos a llevar a cabo un plan de trabajo en el que vamos a identificar qué necesitamos para poder ordenar su currículum, ¿vale? Modificando, ¿no? Probablemente de esta evaluación psicopedagógica, si necesita medidas extraordinarias, llevamos a cabo un dictamen de escolarización, ¿vale? Que la administración será la que resuelva si es favorable o no. Este dictamen de escolarización es prescriptivo para si vamos a cambiar significativamente su propuesta curricular, ¿vale? Si vamos a cambiar significativamente objetivos y contenidos, si vamos a cambiar la modalidad de escolarización, si vamos a requerir para él recursos extraordinarios, imaginaos, ATE, fisio, ¿vale? Porque PT y AL ya no son recursos extraordinarios, sino que son medidas individualizadas de inclusión y para ello tenemos que contar obviamente con la opinión de las familias, ¿vale? ¿Cómo planificamos esta respuesta educativa? Bueno, pues una vez hecha la evaluación psicopedagógica del dictamen de escolarización, es informado al equipo educativo y todo se hará siempre dentro de su grupo de referencia, siempre dentro de su grupo de referencia. El documento que vamos a llevar a cabo y que nos va a servir de guía para poder atender a ese alumnado y para poder evaluarlo es su plan de trabajo. Ahí se concretan sus medidas tanto individualizadas como extraordinarias. ¿De acuerdo? Es responsabilidad de todo el equipo docente, aunque lo coordine el equipo de orientación. Este plan de trabajo va a incluir todos los aspectos relevantes del alumnado, cuáles son sus medidas de inclusión, quién les le va a atender y cómo nos vamos a coordinar y cómo se va a evaluar, ¿vale? Este decreto de inclusión también nos habla de cómo va a ser la evaluación, promoción y titulación de este alumnado, ¿vale? Nos habla de estándares de aprendizaje, nos habla de indicadores de logro y bueno, nos habla de, como os he dicho antes, de cómo va a promocionar y va a promocionar de acuerdo a su plan de trabajo, ¿de acuerdo? Y bueno, todos los recursos que os he dicho antes son todos los recursos de red de asesoramiento, orientadores, PT, AL, PTSC, todos los recursos extraordinarios que lleva a cabo y de los que nos provee la administración, son todos los recursos de los que nos vamos a beneficiar para poder atender a la diversidad, ¿vale? Y la comunidad educativa podrá atender a esta diversidad con planes de formación, participación de familias, etc., ¿vale? Entonces, más o menos, este es un resumen de lo que sería un decreto de inclusión, ¿vale? Es decir, el objetivo es poder atender al alumnado de manera inclusiva, equitativa y sobre todo dos conceptos básicos, potencialidades del alumno y barreras del alumno, ¿vale? Cómo poder atender y poder desarrollar las potencialidades de este aprendizaje para poder favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre iremos desde lo más general a lo más particular, siempre desde la administración, centro, aula, de manera individual, siempre en su grupo de referencia, siempre un centro ordinario como opción prioritaria, ¿de acuerdo? Y bueno, os dejo esta grabación, resumen se lo dejaré también a Carmelo. Cualquier duda que tengáis, se la hacéis llegar a él y yo la respondo con mil amores. Chao, un saludo.